Bueno, hermanos, buenas noches. Todos los que tienen que subir pueden hacerlo. Vamos a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 17, continuando el viaje de Pablo, junto con sus acompañantes que fueron cambiando, pero siempre con una misma misión y siempre con una misma actitud. Hechos, capítulo 17, vamos a leerlo. Hoy quise traer quizás un mensaje distinto a los que he compartido, quizá con un enfoque distinto y mucho más práctico, así que lo intentaremos, pero sé que estamos en confianza de poder tratar de hacerlo lo mejor posible y bueno, esperamos que sea de mucho provecho, ¿sí? Hay dos palabras que están en una frase que son las que les quiero compartir, ¿sí? La frase es escudriñar con diligencia. Usted me dirá, qué complicada la frase. Sí, es a propósito, ¿no? Tiene todo un sentido. La frase es escudriñar con diligencia. Y la idea es que del principio hasta el final de este mensaje usted pueda conocer e irse a su casa sabiendo qué significa escudriñar con diligencia. Mire, escudriñar habla de escudriñar el texto de la palabra de Dios. Primeramente, buscar, luego examinar y después conocer. Buscar, luego que uno buscó y encontró, examinar, y luego que examinó, poder conocer. Eso es escudriñar. Como si usted fuera al fondo del mar y encontrara ahí un tesoro y lo analice, y bueno, y después lo valora y lo obtiene y se lo lleva. Eso es escudriñar. Como dijimos, buscar, examinar y poder conocer. Y con diligencia, ¿qué será? Con diligencia es con prontitud. A usted cuando va a hacer un trámite le gusta que se lo hagan con diligencia, ¿no? Que se lo hagan pronto. Ver que ponen manos a la obra, ver que llaman, ver que se mueven, ver que va, que viene. Que se lo hacen pronto, ¿no? Quizás lo contrario a la pereza. La pereza dice lo haré después y quizás no lo hace nunca. Y si lo hace medio de mala gana y con pasos pesados y todo es largo. Pero la diligencia habla de ya y ahora. Entonces, la frase es escudriñar con diligencia. Nosotros tenemos un tesoro que es la palabra de Dios y queremos escudriñarlo y debemos escudriñarlo. ¿Y de qué manera? Con diligencia, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, pasando por Anfípolis, Hechos 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hacemos un alto acá. Ellos seguramente que conocían de Cristo y de Cristo que había sido crucificado en el madero. También tenían los escritos del Antiguo Testamento. Ahora, lo que les faltaba conectar era que el Cristo que había muerto en el madero era el Cristo profetizado en la palabra, que tenía autoridad bíblica, el acontecimiento que se había dado con Cristo, y que Cristo con la autoridad bíblica era el Salvador. Hasta el día de hoy, muchos judíos creen que Cristo existió, no lo niegan. Lo que no confiesan es que Cristo sea el Salvador. Pero lo que Pablo fue a hacer a este lugar, donde entró en la sinagoga junto con los hermanos, fue a explicar por medio de las Escrituras y a conectar 2 acontecimientos. Que Cristo, el que había muerto no hacía tanto tiempo, Cristo era el Cristo y el Cordero profetizado en el Antiguo Testamento. Que ambos eventos concluían en lo mismo y estaban íntimamente conectados, y la palabra de Dios respaldaba al Salvador. La existencia de un Salvador que es Cristo, que murió y resucitó para nuestra redención y para el perdón de los pecados. Entonces, él se tomó 3 sábados y con esa paciencia Pablo declaraba y exponía, por medio de las Escrituras, dice el versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, ¿sí? Y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número,
y mujeres nobles, no pocas. Cuando decimos nobles, acá vamos a hablar de distintas clases sociales, en este texto. Distintas clases sociales, gente distinguida, gente de reputación quizá. Y dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos también con un buen nombre, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, no los griegos, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, un hombre, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón era quien los hospedaba a ellos, ¿sí? Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Es un texto que quizás el prototipo del texto ya se repitió anteriormente, sí. ¿Por qué? Porque es una constante. Los hombres de Dios llegan a la ciudad. ¿En dónde se presentan? En la sinagoga. Exponen por medio de la palabra, en cuanto tienen oportunidad, exponen y predican. Algunos creen, otros no creen. ¿De quiénes? De los judíos. Corrompen el ánimo de los que están, los persiguen, tratan de encarcelarlos, tratan de llevarlos, sacarlos al pueblo. Como dice, sacarlos al pueblo es llevarlos delante de un tribunal y acusarlos de algún delito. Esa es la constante. Luego el Señor los libra, los saca de la cárcel, de distintas maneras los saca para continuar su obra. Es una constante y lo va a confirmar conmigo en los textos que siguen. En general se da esto, estos hombres que corrompen el ánimo se valen de unos hombres ociosos, dice, ahora vamos a ver un poco más, y haciendo una turba, quizás alterando un poco los ánimos, quieren llevar a Pablo y a sus compañeros delante de un tribunal. Como no los encuentran, se llevan al hombre que los estaba hospedando, acusándolo de complicidad, diciendo, estos que andan trastornando el mundo entero han venido acá. Y yo pienso, ¿por qué dirán que andan trastornando el mundo entero? Y la verdad también es que es una constante que en los lugares donde ellos fueron pasaron grandes eventos y grandes tumultos. Me acuerdo yo de cuando ellos salieron y los confundieron con Júpiter y con Mercurio y los querían adorar y ellos dijeron que no los adoren, entonces en un momento lo sacaron y lo apedrearon. Otra mujer que daba gran ganancia a su dueño porque hacía adivinación, de repente ellos hacen un milagro. Otro problema, por donde iban había confrontación con el Evangelio y había un problema y ellos tenían que ser librados. Y uno dice, mira, si el reino, si este mundo no estuviera bajo el maligno, tendríamos que esperar otra cosa, coincidencia. Bueno, iba y la gente iba todo bien. La gente le daba a la derecha, qué bueno lo que dijiste, todo el mundo estaba de acuerdo. Pero este mundo está bajo el maligno, el príncipe de este siglo. Entonces, en este terreno, cuando hablemos de Cristo, las cosas que tienen que pasar son estas. La gente no quiere confrontación. La gente quiere seguir haciendo lo que está haciendo y que todo el mundo, en su sesgo, le diga que está bien lo que está haciendo y que otros que los apoyen y los impulsen mucho más. Pero no era la realidad de ellos y tampoco debe ser la nuestra. Por donde iban, andaban trastornando el mundo entero y habían venido acá. Y el juicio por el cual los acusaban diciendo que estaban haciendo una contravención a lo que había dicho César, que él era el rey, diciendo que Cristo era el rey. Falso. Cristo es el rey eterno de los cielos. Pero no es el rey que estaba gobernando de turno. El que estaba gobernando humanamente era él. Sin embargo, un poco borroneada la cosa, los querían acusar y bueno, no lo pueden hacer porque estos hombres escapan y luego tampoco pueden hacerlo con Jasón porque Jasón es liberado bajo una fianza. Continuamos la lectura. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra ciudad. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Cuando dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ahora sí no hablamos de clases sociales. Ahora hablamos de actitudes que tienen mucho valor. Ellos tuvieron una mejor actitud que los de Tesalónica. Una mejor predisposición seguramente, pero una buena predisposición acompañada de acción. Lo que hicieron tuvo más valor, fue mucho más valioso que lo que hicieron en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos no solamente oían las enseñanzas de Pablo, sino que dice que ellos escudriñaban en la palabra, buscaban, examinaban y conocían a la par lo que Pablo les estaba predicando para ver si estas cosas eran así. ¿Y cómo lo hacían? Con solicitud. Cada día la palabra. Y recibían a Pablo con buen ánimo y cada día en la palabra, y cada día en la palabra. Y dice, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, que vamos a leer el viernes que viene, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo se adelantó a Atenas, Silas y Timoteo se quedaron con orden de ir lo más pronto posible. Lo sacaban de noche, lo sacaba alguna persona, lo sacaban rápido de los lugares. ¿Por qué? Porque se armaban problemas. Una constante. Dos pasajes casi idénticos. No solo entre sí, sino con otros escenarios que también hemos leído. Los hombres de Dios van a la sinagoga, predican, unos creen, otros no creen, corrompen los ánimos, van a buscarlos, los quieren encarcelar, los quieren juzgar, los meten en la cárcel, el espíritu los saca de la cárcel, alguien los lleva de noche, en otro pasaje son sacados con una canasta. Es una constante. Y yo podría profundizar en este escenario, pero la verdad es que ya lo hemos hecho. Por eso es que queríamos humildemente poder quedarnos con este versículo tan precioso, versículo 11. Estos hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, con ánimo de ver rápidamente, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y qué bueno es tener una fe bíblica, hermanos, una fe bíblica. Dice la palabra que la fe es por el oír, y por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Usted puede tener fe porque le hayan predicado el evangelio a una persona que le habló solamente con su voz y le habló el mensaje de salvación y Dios le dio fe para creer, pero la verdadera fe que nos va a sostener y nos va a acompañar todos los momentos de nuestra vida viene por la palabra de Dios. Una cosa es un escenario donde una persona espiritual me habla la palabra de Dios y yo la escucho, pero es un escenario principal. En el escenario posterior nosotros deberíamos ser como los de Berea. Está muy bien que nosotros escuchemos otro que nos predica la palabra de Dios o hermanos espirituales que nos hablen, pero nuestros ojos tienen que estar todos los días mirando la palabra de Dios. No nos puede alcanzar con que otro nos la refiera, sino que nosotros tenemos que tener un contacto directo con la fuente, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a acompañar todos los momentos de nuestra vida. La palabra de Dios es la herramienta que Dios quiere utilizar. La palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios es la herramienta que Dios quiere utilizar para guiarnos cada día, en cada paso, en su camino y poder conocer y hacer su voluntad. La palabra de Dios tiene en nosotros un efecto trascendental y nosotros sin ella estaríamos perdidos. No se puede vivir siempre de oírla de otro. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Los chicos en la escuelita cantan una canción muy linda hablando de la palabra de Dios y todas las simbologías que la Biblia le da. Dice la palabra de Dios que la Biblia es como martillo que quebranta la piedra. Incluso el entendimiento más cerrado, más duro, la palabra de Dios, llegando y entendida, puede quebrantar la piedra. Dice que es lámpara a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino, y que en el camino de la oscuridad donde no puedo decidir bien, la palabra de Dios se pone a mis pies y me guía cuál es el mejor camino para tomar. Dice la palabra de Dios es como un espejo en el cual yo me puedo considerar y poder cambiar las cosas que están mal. Dice la palabra de Dios que es como una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando yo la tomo, la palabra de Dios me expone a mí mismo. Y yo todas mis intenciones quedan desnudas y descubiertas delante de Dios. La palabra de Dios es una semilla que lleva distintos frutos según el corazón en el cual cae. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. Cómo se habla en los colegios de los alimentos adulterados y qué comer y qué no comer y qué está microprocesado. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada y por ella podemos crecer para salvación, como si fuéramos niños. La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios puede ser como el pan, como el alimento sólido del cual yo me nutro. La palabra de Dios es más pura que el oro y que mucho oro refinado, más valiosa. La palabra de Dios tiene significados y efectos invaluables, incontables en mi vida. En los momentos donde yo estoy luchando con una tentación muy grande, sea cual sea, quizás adicciones, hay hermanos que nos visitan y están transformando su vida, por supuesto. Yo no sé en qué poner mi mente que no sea otra cosa que el objeto de mi adicción, y yo considero la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, al recordarla y al memorizarla, tiene un efecto en mi vida que es de edificación y yo puedo parar. En los momentos donde yo tengo que esperar y la ansiedad viene a mi vida y yo necesito confiar en lo que Dios va a hacer, la palabra de Dios llega a mi vida y se impone en mi mente y la palabra de Dios puede traerme paz. La palabra de Dios quiere gobernar en mi vida. Lo que pasa es que no se puede disfrutar de una palabra que yo no he recibido. Y el autor de la palabra quiere hablarme directamente. El plan de Dios para el hombre y para la mujer es hablar directamente al hombre y a la mujer. Hay otros escenarios donde yo puedo leer un devocional muy lindo y está bien que yo lo lea. Los devocionales me hablan de la palabra de Dios. Hay momentos muy lindos donde yo puedo escuchar una predicación y la escuché en la iglesia y la vuelvo a escuchar en internet y está muy bien, pero no es el plan de Dios que yo escuche la palabra de Dios por boca siempre de otro. El autor quiere hablar a mi vida. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el autor tenga contacto directo con mi vida? Le voy a hacer la pregunta de rigor. ¿La palabra de Dios es fácil de leer? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Nadie se la juega, ¿eh? ¿Qué dice usted? ¿Es fácil de leer? Algunos me dicen que no y algunos me dicen que sí. Voy a respaldar ambas respuestas. Si la palabra de Dios nos la hablara en nuestro propio idioma, la palabra de Dios sería fácil de entender. Una vez que yo llego al mismo idioma y quedo pudiendo entender, comprensible, la palabra de Dios es fácil de leer y de entender y de considerar. ¿Qué es lo que complica? Que nosotros leemos un libro traducido. Póngaselo en la mente, guárdeselo en el bolsillo, lléveselo para meditar en la semana. Nosotros estamos leyendo un libro traducido. Este libro está escrito en hebreo, está escrito en griego y partes en arameo. Nosotros estamos leyendo estas palabras, las cuales tienen una traducción y un sentido que le dieron muchos traductores humanos. Por lo cual hay muchas versiones de la Biblia, una traducción, otra traducción. En este lugar nosotros leemos la Reina Valera, Reina era un hermano, Valera otro, revisada en 1960 y nos hemos acostumbrado a leer esta. Es una traducción al idioma español. Pero hay muchas Biblias que son traducciones en distintos momentos. Yo me tomé el atrevimiento de mostrarle un ejemplo de que nosotros podemos entender fácilmente la palabra de Dios a nivel intelectual, pero siempre requiere un esfuerzo. Solo va a poder entender la palabra de Dios quien la escudriñe. ¿Y qué dijimos que era escudriñar? Como los hermanos de Berea, buscar, examinar y conocer. Podemos poner las imágenes que están ahí, están enumeradas.
Mire, siempre que queremos leer un texto, por ejemplo, Hechos 17, es importante, por lo menos para mí, y esto se lo comparto con muchísima humildad porque es lo que me sirve a mí. Hoy, en este momento, año 2025, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a poder escudriñar la palabra y hacerlo con solicitud. Una de ellas es el Internet. Cuando nosotros queremos leer Hechos 17, es bueno poder conocer el contexto en el cual fue escrito esto. ¿Qué estuvo antes? ¿Qué estuvo después? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y si tenemos la imagen número 1, hay un programa en YouTube que usted pone, lee la Biblia y pone contexto de Hechos. Y se lo va narrando a medida que hace como un trabajo artístico, del primero al último capítulo, todo lo que pasa. Entonces usted lo puede ver y lo puede oír, todo lo que pasa, del principio, de la ascensión de Cristo, cómo el Señor los comisiona, a los discípulos que van y van a servir, hasta el momento que estamos ahora, hasta lo que vendrá después. ¿Se pueden poner las imágenes o no se puede? Esperamos. Entonces nosotros podemos conocer, y una vez que yo conocí el contexto en el cual estas cosas están dichas, yo puedo entrar y saber en qué parte me voy a meter. Y todo lo que yo conozco del contexto es un contenido que habla a mi vida. En toda la tarea de poder leer la palabra de Dios, yo voy a ver una traducción y puedo ver más de una. Pero después a esas palabras yo les tengo que poner un sentido. Me estoy ilusionando que están apareciendo, pero sigo esperando. A esas palabras yo tengo que ponerles un sentido. Y es bueno ponerles un sentido y ayuda a ponerles sentido poder conocer el contexto en el cual las puedo saber, ¿sí? Vamos a quedarnos con el versículo 5, 17:5. ¿Lo tiene ahí? Le voy a mostrar cómo poder conocer el contexto nos va a ayudar. Nosotros conocemos bastante el contexto porque venimos haciendo un estudio continuado de esto. Vamos a leer la versión de la Reina Valera 1960. ¿Está? Bueno, esto era lo que yo le decía. Usted se mete en YouTube, pone lee la Biblia. Lee la Biblia se llama el programa. Contexto de Hechos de los Apóstoles. Y ahí le dice, se lo va como escribiendo, como haciendo algo artístico, desde el primero al último capítulo. No se lo pierda. Lee la Biblia. Contexto de Hechos. Contexto de Lucas. El libro que quiera, el programa está hecho para eso. Nos da el contexto de principio a fin, un narrador lo va dibujando y lo va diciendo. Una vez que yo lo hice eso, voy a tratar de poder comparar distintas traducciones. Vamos a tomar 3. Vamos a tomar la Reina Valera 1960, vamos a tomar la Nueva Traducción Viviente y vamos a tomar la Biblia de las Américas, leyendo un mismo versículo traducido por 3 personas distintas. A ver si hay más contenido detrás, ¿está bien? Nosotros tenemos la 1960, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Nosotros hasta ahora dijimos que ellos estaban en la sinagoga. ¿Dónde encontraron los hombres malos y ociosos? No sabemos más nada. Pero la Reina Valera 1960 es una traducción. Vamos a ver otra. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Es la segunda. Ahí está. Dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Bueno, esta versión nos dice algo más, que estos eran ociosos de la plaza del mercado. Una más, la Biblia de las Américas. Siguiente imagen. Si podemos hacer zoom como antes, dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La verdad, las 3 versiones dicen casi lo mismo, pero en el casi está toda la diferencia. ¿De dónde habían salido esos hombres malos ociosos? Eran gente que vivía en la plaza del mercado, que estaba ahí, pasando por ahí. Y a esa gente, que quizás no tenía algo que hacer porque eran ociosos,
estos judíos que no creían, necesitaban corromper el ánimo de los creyentes, fueron y los buscaron. Pongámosle sentido a la lectura. ¿Los habrán contratado quizá? ¿Con qué ánimo los habrán dicho vengan con nosotros? Pero poder conocer la diferencia entre las traducciones nos da mucho más. Conocer el contexto nos da mucho más. Dijimos, número 1, conocer el contexto de todo el libro. Número 2, poder comparar entre las traducciones. Número 3, hay algo también que se llama comentario bíblico. Pasamos una más. Me lo quedo acá. Vamos a dejar el comentario bíblico para después. Vamos a ir con esto. Miren esto que es. Esto se llama interlineal. Quiere decir, el texto original escrito en griego y la traducción abajo sin un traductor que le ponga sentido. Es la palabra y la traducción. Va a pensar que le está hablando Tarzán en la manera de hablar. ¿Por qué? Porque las palabras no tienen puestas un sentido. Pero usted va a ver el significado original de cada palabra. Lo leemos. Dice, habiendo llegado a ser celosos, pero los judíos y habiendo tomado hacia sí de los, bajamos más, ociosos frecuentadores de la plaza del mercado. Esto es todo texto original. Todo texto original. Algunos varones malos y, la siguiente imagen, miren lo que dice esto. Arriba. Habiendo hecho chusma, estaban incitando a griterío ruidoso a la ciudad y habiendo puesto de pie sobre a la casa de Jasón. Ahí está. Estaban buscando a ellos para llevarlos hacia adentro, ¿no? Esto parece más rudimentario, pero sí que no le estamos cerrando al original y lo que la palabra de Dios quiere decir. Ahora, nosotros vimos el contexto general de Hechos. Comparamos 3 traducciones distintas, nos dan información. Vamos al que es el interlineal, la palabra directamente traducida. ¿Qué más podemos saber? Mire esto, comentario bíblico, es un libro gigante donde nosotros podemos conocer del contexto directo del lugar. Vieron que nosotros la otra vez habíamos hablado que había una deidad que se llamaba Júpiter y Mercurio y que en ese lugar adoraban y tenían el recuento. Toda esa información uno no la saca de la palabra de Dios, la saca de historiadores y de gente que quiso investigar. Y es bueno y por supuesto que nutre la lectura. Vamos a ver lo que dice este comentario bíblico en el siguiente. Dice, pronto surgió la oposición de los judíos que no creían, movidos como siempre de celos. Déjamelo donde estaba, un poquito más abajo. Y también, como en otros lugares, se sirvieron de turbas de la más baja ralea. Quiere decir gente, como habíamos dicho, que había gente de buena reputación, había gente de mala reputación. Estos eran los que estaban en la plaza del mercado. De la más baja ralea para alborotar la ciudad y asaltar la casa de Jasón. El nombre griego que corresponde aquí a Josué o Jesús. ¿Dónde se alojaban los siervos de Cristo? Alboroto y asalto son siempre obra del diablo, sea quien sea el que los efectúe. Y yo hice toda esta lectura y la última imagen es de otro comentario bíblico más escueto que el anterior, pero todas estas herramientas me permiten a mí conocer lo que en un texto de unos 5 renglones yo me podría haber perdido. ¿Qué es necesario? Poder ir a la profundidad de la Escritura. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que estos judíos que no creían, quizás se valieron de inconversos, se valieron de gente incrédula, se valieron de gente contratada. No hubieran podido encontrar otras personas espirituales quizá adentro de la sinagoga, los encontraron en otra parte, quizá los contrataron, se valieron de ellos por eso. Pero en entender una cosa y no entenderla radica un montón de diferencia. Y eso que yo agarré un solo texto. Por eso es importante hacer este trabajo de escudriñar. ¿Y cómo? Con solicitud, con diligencia. Fíjese que a cada lugar que ellos van, el diablo se sirve de alguno para ir a estorbarlos y meterlos en la cárcel, llevarlos delante de juzgados, hacer todo tipo de cosas.
Mire a través del tiempo la persistencia que tiene el diablo. ¿Se cree que en usted y en mí hoy no la tiene más? En usted y en mí la sigue teniendo. El diablo siempre se sirve de distintas cosas. Como siempre decimos, el diablo parece que está jugando al Shenga. Siempre toca la fichita floja. Si no encuentra alguno en la plaza que estaba mirando para arriba, encuentra el que empezó con el día con el pie izquierdo, encuentra el hermanito que tiene la sinceridad a flor de piel. Siempre se sirve de alguno. De un trámite que tendría que haber tardado 5 minutos, tarda 5 horas. Tarda de una guardia que te tendría que haber atendido y te atienden no sabes cuándo, del médico que se fue. Siempre se sirve de algo Satanás. Es persistente. Es persistente. Imagínese si nosotros con un esfuerzo de abrir la Biblia, leerla, no entenderla y cerrarla, vamos a estar a la altura espiritual de lo que requiere el día. ¿Vamos a poder? No vamos a poder. Por eso nosotros necesitamos hacer un esfuerzo para poder encontrar lo que dice la palabra de Dios. Y una vez que yo entendí, esa palabra que yo entendí va a quedarse conmigo. El recordar que yo no entendía la palabra y poder entender después cuál era el significado, eso se aloja en mi mente. Poder copiar la palabra de Dios hace que se aloje en mi mente. Poder compartirla con otro y conversar acerca de eso hace que se aloje en mi mente. Y la palabra de Dios está edificándome todo el día. Contacto directo con el autor. Estos hermanos de Berea fueron exaltados por eso. No es que le dijeron a Pablo, Pablo, nosotros no te vamos a escuchar, nosotros leemos solamente la Biblia. No, no. Escucharon a Pablo de buen ánimo, pero no dejaron de tener contacto directo con la fuente. La reflexión no es mucho más larga. Es esta. Y le mostramos cómo, conociendo el contexto del libro, comparando algunas traducciones, yendo quizás al original con el interlineal y buscando algún comentario bíblico, hay un montón de riqueza en el texto, porque otros han ido profundo mucho antes que nosotros. Cuando estamos en la cena del Señor, es una bendición que la participación sea de esta manera y que un hermano se pueda acercar y puede compartir lo que recibió. Y muchas veces, como se comentó el domingo, estamos esperando que alguien lo pueda hacer. Pero hermanos, si usted y yo no tuvimos un contacto directo con la fuente, no va a haber nada para compartir. En muchas iglesias ya reniegan de esto, dicen a nosotros no nos vamos a sentar en el asiento, contraten un predicador, si es necesario páguenle y que estudie siempre él y que predique siempre él. Ese no es el plan de Dios para la vida. El plan de Dios para la vida es que tengamos un contacto directo con el Creador y que Él nos hable. Y una vez que uno puede distinguir lo que es intentar decir algo, que a veces es difícil, o tener algo que decir, y comprende la diferencia entre las dos cosas, se va a dar cuenta que una vez que usted tenga algo que decir, una palabra que llegó a su vida, una palabra que le edificó, Dios le va a dar un montón de oportunidades para compartirlo. Y el Señor a través de la palabra va edificando su vida y va edificando la mía. Y en la cena del Señor, usted va a tener algo para compartir. Y lo va a hacer, y va a ser de bendición para todos. Pero no se puede sin contacto con el Creador. Terminamos con esto. Una lectura en Hebreos. Hebreos capítulo 5. Con esto terminamos. Hemos considerado Hebreos 5:11. Dice el escritor: habiendo hablado de Cristo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una persona tarda para oír no es que tiene hipoacusia. Una persona tarda para oír no es una persona que te escucha pesadamente, como diciendo, sí, ya lo voy a hacer. En algún momento lo voy a hacer. Pero no es diligente. No es solícita.
El Señor quiere gente solícita cuando habla. Dice versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debiendo ser ya maestros. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, como un bebé, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuanto más conozco la palabra de Dios y la entiendo, más el Señor me da discernimiento y yo puedo conocer y puedo estar ejercitado en discernir y separar lo bueno de lo malo. Hay un momento de la vida para ser inexperto, hay un momento de la vida para ser un niño espiritual, hay un momento de la vida para los primeros rudimentos de la fe, hay un momento de la vida para la leche espiritual. Hay un momento de la vida donde otro me habla, en la constante me habla otro, pero ese es el primer momento. El plan de Dios para la vida es tener un contacto con el autor y que un día usted sea un niño espiritual y otro día usted sea maestro. Un día usted tome la leche espiritual, la leche como las primeras cosas, y un día comparte el alimento sólido. Y dice, pero yo ¿de quién voy a ser maestro? ¿De quién voy a ser maestro? Yo en la iglesia no puedo ser maestro. Todo el tiempo somos maestros. El Señor, el principio de hecho, nos dio una gran comisión, que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y a esa gente hay que enseñarle. ¿Quién le va a enseñar? Los pastores. Usted y yo tenemos la necesidad imperiosa, la obligación de caminar hacia la madurez, poder tomar de la palabra por nosotros mismos, poder escudriñar y las cosas que aprendimos un día enseñarlas y que un día nos hablen algo quizá complejo, profundo y estar a la altura de lo que se nos está hablando. Porque las iglesias que no profundizan en esas cosas siempre tienen que hablar de lo mismo, del amor, de la salvación, y no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Hermanos, queda en nosotros un compromiso de ser como los de Berea que escudriñaron y lo hicieron con solicitud. Piensen ustedes, piensen en su familia. Piensen si tu familia no tuviera para comer, ¿no? ¿Qué haría? ¿Saldría a trabajar? ¿Saldría a meterse en cualquier lugar para conseguir alimento, para traérselo? Bueno, piense lo mismo acerca de la Biblia. ¿Usted tiene una familia? Tiene que ir a lo profundo de la Escritura para ser un día maestro, para ser un día experto, para ser un día maduro y para enseñarle a los que nos miran. ¿Está bien? Oramos a Dios, Padre nuestro. Señor, queremos darte gracias por esta tu palabra. Todo esto compartido es con muchísima debilidad, Señor, y con muchísima humildad. Y te rogamos que puedas valerte de tu palabra para poner el próximo paso en nuestra vida. Tu palabra es esa lumbrera en nuestro camino, esa lámpara a nuestros pies, Señor, y si el próximo paso en nuestra vida es tener un compromiso con la Escritura, por más que sea un trabajo y un esfuerzo buscarla, Señor, que puedas ponerlo para poder meditar en ella y que sea noche y día nuestra meditación, Señor. Señor, queremos rogarte por esto, que nos puedas bendecir y que pueda ser nuestra iglesia mucho más edificada por la palabra que hay en uno y que hay en otro, porque todos hemos buscado el alimento cada día. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, agradecemos a Dios por su palabra, la preparación también de Juani y el poder que tiene, ¿no?, la palabra en sí misma. Bueno, orábamos hace un ratito por Guillermo, que ahí pudo hacer